Todo el mundo lleva una sombra y cuanto menos incorporada en la vida consciente del individuo, más negra y densa es. Si se reprime y se aísla de la conciencia, nunca se corrige y es susceptible de estallar repentinamente en un momento de inconsciencia. En todo caso, forma un obstáculo inconsciente que frustra nuestros propósitos más bien intencionados. Carl Jung. Déjame contarte una historia. Hace unas semanas iba caminando por el campo paseando a mi perro y resulta que venía otro señor hacia mí que iba corriendo haciendo ejercicio y traía a un perro, pero lo traía atado a su cintura. Pues bien, mi perro es muy juguetón y se acercó a su perro para jugar. Y el perro de él también empezó a jugar con mi perro. El señor se enfadó porque como su perro se puso a jugar con mi perro, pues le tocó parar e interrumpir su ejercicio. Y ese señor empezó a manotearme, a como alegarme. Sin embargo, cuando ya me fui acercando, al señor se le ocurrió coger y empujar mi perro. Y resulta que yo no sé, pero algo tomó el control en mí. Yo no tuve tiempo de reaccionar, yo no pensé qué era lo que iba a hacer, simplemente mi mente estaba en blanco, algo en mí tomó el control y lo que hizo fue ir y empujar al señor también. Por fortuna, el señor pues se dio cuenta que no debía haber estado empujando a mi perro, así porque sí, me pidió disculpas y la cosa no pasó a mayores. Sin embargo, yo me quedé sorprendido que tuviera esa reacción, pero que además no fue para nada meditada. Algo en mí tomó el control y me hizo hacer eso. Otra vez estaba yo de vacaciones con un muy buen amigo mío y entonces resulta que yo me fui a una excursión por la ciudad y él se quedó en el hotel y yo llegué de la excursión y algo me dijo mi amigo y yo le contesté con una grosería inaceptable y además era una tontería lo que me había dicho y yo tuve una reacción exagerada. Tanto es así que él estaba en compañía de otras personas y se quedaron súper sorprendidas. Pues bien, yo también me quedé súper sorprendido porque jamás se me hubiera ocurrido contestar de esa manera en frente de otras personas. Y por fortuna, mi amigo, que era muy buen amigo mío, pues entendió la situación y dijo, bueno, quién sabe qué le pasará a este loco. Y dado que éramos tan amigos, pues no pasó a mayor en la cosa. Luego nos reímos del asunto, pero también me sorprendí de la agresividad con la que contesté, que para nada era planeada. Pues bien, esos momentos son momentos en los cuales la sombra toma el control y nos hace reaccionar de formas que no queremos. Seguramente a ti también te habrán pasado situaciones como esas, situaciones en las que haces, por ejemplo, comentarios negativos de otra persona que luego te das cuenta que no los deberías hacer y que no querías hacerlo. Simplemente algo en ti hizo que saliera ese comentario y pues ese tipo de comentarios pueden crear problemas o muchas veces sobre reaccionas a otras cosas, pues alguien te dice alguna tontería y tú respondes demasiado agresivo y te das cuenta que esa agresividad con la que respondiste pues no estaba justificada. Todos esos son momentos en los cuales la sombra se manifiesta y la sombra es algo que nosotros debemos aprender a incorporar en nuestra vida para que no nos cause esos problemas. Pero además, en la sombra hay grandes potencialidades que podemos nosotros aprovechar y que nos pueden ayudar a convertirnos en quienes somos verdaderamente y hacernos personas mucho más poderosas, más profundas y mucho más inteligentes. En este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a hablar acerca del concepto junguiano de la sombra. Vamos a hablar acerca de cómo se forma la sombra, acerca de cómo se representa, cuáles son los casos en los cuales la sombra se manifiesta. Vamos a hablar acerca de los lados positivos, de las cuestiones positivas de la sombra. Vamos a hablar acerca de cómo podemos controlar esa sombra, cómo podemos incorporarla a nuestra parte consciente para que no nos controle de forma inconsciente. Y por último, vamos a hablar acerca de cómo puede ser nuestra vida cuando tenemos integrada la sombra, cómo nos vamos a convertir en seres mucho más poderosos y profundos gracias a trabajar con esa sombra. De esta manera, pues nuestra vida va a mejorar un montón. Y como esto de tener vidas maravillosas no solo es importante, sino que también es urgente,
Empecemos. Pues bien, como lo dijimos antes, la sombra es un concepto que fue creado por el psicoanalista suizo Carl Jung. Carl Jung ha sido uno de los pioneros en el estudio de la mente del ser humano y su trabajo realmente ha traído muchísima luz acerca de cómo funciona nuestra mente. Pero vamos a empezar diciendo exactamente qué es la sombra. La sombra es un vasto territorio de nuestra psique, habitado por aquellos aspectos que hemos relegado al olvido o negación. Es, en esencia, el reflejo de todo aquello que somos pero que no deseamos ser, así como lo que podríamos ser si nos atreviéramos a explorar y aceptar nuestra totalidad. La sombra, en el contexto junguiano, emerge en contraposición a nuestra persona, la máscara socialmente aceptable que mostramos al mundo para encajar y ser aceptados. Este esfuerzo por adherirse a las normas y expectativas sociales fomenta el crecimiento de la sombra, relegando a este dominio inconsciente aquellos aspectos de nosotros mismos que juzgamos inaceptables o incompatibles con la imagen que deseamos proyectar. La sombra, entonces, se convierte en el almacén de todo lo que negamos en nosotros: deseos, impulsos, emociones y talentos reprimidos, así como de las potencialidades no reconocidas. Pues muy bien, para entender esto de la sombra, miremos la siguiente imagen, que es una representación de lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos algo que Carl Jung llamó persona, y la persona es esa fachada, esa máscara que nos ponemos todos, esa personalidad que creamos para encajar en nuestra sociedad, para encajar en nuestro círculo más cercano. Por el otro lado tenemos al ego, que también se le llama el yo. Y ese ego, ese yo, es nuestra parte consciente, que es esa vocecita que habita detrás de nuestra frente y que va siempre parloteando. Y si te pones a pensar, si has observado lo que dice tu mente, tu ego, tu yo, pues lo que vas a haber notado es que la mayor preocupación del ego es la opinión que tienen los demás. Es decir, la mayor preocupación del ego es fomentar que la persona encaje bien. Y resulta que todos nosotros tenemos ciertos impulsos, tenemos ciertas cualidades, tenemos ciertos deseos que no casan muy bien con ese personaje público que hemos creado. Y esos impulsos entonces los oscurecemos, no los representamos y intentamos evitar que el resto de las personas lo vean. Y ahí es donde se forma la sombra. Entonces, la sombra es como esa habitación oscura donde vamos relegando cosas que somos nosotros, pero que no queremos ser, cosas que no encajan con el personaje que hemos construido y que por lo tanto tratamos de oscurecer. Y resulta que en la sombra hay cosas de las que somos conscientes y hay cosas de las que no somos conscientes. Por ejemplo, todos tenemos pensamientos que sabemos que no debemos contárselo a otras personas porque nos mirarían mal o seguramente no lo entenderían, pensamientos oscuros que pueden ser violentos o pensamientos de tipo sexual que pueden ser un poco alterados y que tratamos de que nadie más lo haga. Podemos tener hábitos que practicamos en privado, pero que no queremos que la gente sepa que los hacemos. Y es más, cuando vemos a otros haciendo cosas de esas, pues inclusive ponemos cara de asco. Uy, qué cochino ese lo que hace. Y resulta que muchas de esas cosas las hacemos nosotros, pero no queremos que la gente se dé cuenta, entonces eso lo mantenemos en privado. Muchas veces tenemos también opiniones de otras personas. Puede ocurrir, por ejemplo, que hay familiares tuyos con los que pues te llevas bien, que realmente los aprecias, pero que hay ciertos aspectos que no toleras mucho, que no los soportas. Y entonces pues esa parte como negativa, esa parte como de desaprobación te la guardas. La persona, el personaje que has construido se lleva muy bien con tu familiar o con tu jefe, con el compañero de trabajo, jajaja, risas, pero por detrás tú sabes que hay una parte de esa persona que te desagrada y muchas veces pues en momentos en los que estamos con la baja guardia, esa parte sale y salen comentarios pues que pueden ser ofensivos
y ahí la sombra aparece. Esta es la razón, por ejemplo, que muchas reuniones familiares donde la gente empieza a tomar licor, resulta que el licor rebaja el control de nuestra parte consciente y muchas veces entonces esas opiniones adversas que tenemos de otras personas salen cuando hemos tomado algún licor y muchas veces por eso se forman peleas en las reuniones familiares, porque cada uno tiene alguna astillita por ahí clavada con respecto al otro. Cuando están plenamente conscientes, pues el ego controla que no se salgan comentarios de eso, pero el licor afloja la guardia y aparece en eso y luego aparece el conflicto. Esas son las cosas que guardamos en la sombra. Ahora bien, ¿cómo podemos reconocer nuestra sombra? ¿En qué lugares aparece? Pues una de las partes clásicas es en las proyecciones. Resulta que muchas veces hay personas que te caen mal, muchas veces ni siquiera sabes por qué te caen mal, pero con mucha frecuencia la razón por qué esa persona te cae mal o porque hay cosas que te molestan tanto es porque esas cosas están en ti. Tú tienes ese mismo problema o ese mismo defecto y cuando lo ves reflejado en otro, te parece demasiado desagradable. En mi caso, lo he contado muchas veces, me pasaba cuando veía, por ejemplo, personas que comían mucho, que de esas personas que comen desaforadamente y que son glotonas, yo decía, pero esta persona, ¿cómo es que no es capaz de controlarse? Pues bien, resulta que yo he sido así. De pequeño siempre vivía pensando en comida y era un glotón. Entonces, cuando veo a otra persona haciendo lo mismo, me causa rechazo, pero es porque es algo que yo tengo ahí. Otra forma como se manifiesta la sombra es en patrones repetitivos. Los patrones son, por ejemplo, circunstancias que se presentan una y otra vez en tu vida, que muchas veces son negativas y que tú no sabes por qué te terminas involucrando en ese tipo de situaciones que te causan daño o que son problemáticas. Algunas de esos patrones repetitivos son, por ejemplo, relaciones conflictivas. Muchas veces vemos que tenemos una relación conflictiva y que otra vez que generamos otra relación conflictiva y otra vez otra relación conflictiva. Yo, por ejemplo, la otra vez estaba hablando con una persona que era una mujer y me decía que ella siempre tenía problemas con otras mujeres, que cada que se hacía amiga de una mujer terminaba siempre en pelea. Al principio la cosa iba muy bien y luego por alguna razón terminaban peleando y eso le había pasado durante toda su vida. Pues bien, normalmente eso se debe a la sombra. La sombra se encarga de sabotear esas relaciones y está por eso creando ese patrón repetitivo. Muchas veces ocurre también con autosabotaje. ¿Qué ocurre? En las familias puede pasar que los padres, por ejemplo, tienen una opinión negativa de las personas ricas o de las personas poderosas. Entonces dicen, no, es que los ricos todos son malos, que los ricos siempre se aprovechan del pobre, que los ricos solo quieren es abusar de los pobres, o no, lo que es que los jefes son también unas personas muy malas, que son unos tiranos. Entonces tú has crecido oyendo eso y si por ejemplo a ti te está yendo bien y empiezas a ganar dinero, pues es muy probable que tú te sabotees porque como tienes una idea negativa de las personas ricas, cuando tú empiezas a prosperar económicamente puede ocurrir que empieces a sabotearte tú mismo sin siquiera darte cuenta. Puede pasar que haces malos negocios o puede pasar que despilfarras más de la cuenta, pero al final lo que ocurre es que terminas otra vez siendo pobre y desperdicias esta oportunidad. La sombra se encargó de mover los hilos sin que tú lo supieras y terminaste así. Otros patrones repetitivos son, por ejemplo, la evasión de conflictos. Hay familias, por ejemplo, donde pelear, decirse las cosas, aclarar malos entendidos está mal visto. Son personas que evitan el conflicto. Y entonces uno va creciendo con esa idea de que pelear o defender su punto de vista o tratar de aclarar ciertas cosas, pues es algo malo y entonces pues tú terminas evadiendo conflictos y normalmente pues esa no es una buena forma de vivir. Otra de las formas también como se manifiestan los patrones repetitivos son en apegos inseguros. A veces cuando éramos niños también pues ocurre que las personas que se encargaban de cuidarnos
pues eran como distantes. Puede ser que nuestros padres trabajaban muchísimo y entonces no los veíamos mucho, o que nuestros padres se separaron y no los pudimos ver, o hay personas que los padres le encargan su hija a los abuelos, a un tío porque no están cerca. Entonces, el niño, como no tiene a sus padres, pues entonces siente ansiedad porque necesita a sus padres, no los puede tener y entonces crece con un apego inseguro. Crece creyendo que cuando se acercan a las personas, esas personas se pueden marchar, lo pueden abandonar, va a sufrir. Y entonces son personas que se vuelven muy complacientes con las otras personas. Entonces se consiguen una pareja y piensan que si le dicen a esa pareja, no, yo hoy no quiero hacer esto o yo no quiero hacer aquello, pues piensan que la pareja los va a dejar. Entonces se vuelven que todo le dicen a la pareja que sí, que están preocupados es por atender a la pareja lo mejor que puedan, porque piensan que si no los están atendiendo exageradamente, pues los van a abandonar como hicieron sus padres. Esos son patrones repetitivos donde se manifiesta la sombra. Otra forma donde se manifiesta la sombra también es en las reacciones emocionales desproporcionadas. Pues esto es lo que comenté al principio. A veces te dicen algo, alguna tontería, pero resulta que tu sombra ha venido enfadándose desde hace rato, ha venido molesta por alguna razón y esa medio chispita, pues lo que causa es una explosión. Y tú luego te pones a pensar, resulta que lo que me han dicho no era suficiente para causar esa explosión en mí. A mí también me ha pasado. Alguna vez me dijo alguien algo y fue como si una voz se metiera dentro de mi garganta y grité, metí un grito que ni siquiera era como mío, parecía como esa niña del exorcista que le salen voces y yo me quedé asombrado porque la sombra estaba ahí trabajando y explotó. Entonces, la sombra también suele manifestarse en sueños y fantasías. Los sueños y fantasías son poderosos canales a través de los cuales la sombra se manifiesta, ofreciendo una ventana única a los apetitos, miedos y aspectos ocultos de nuestra psique. Carl Jung creía que los sueños eran una forma directa de comunicación con el inconsciente, revelando así contenidos reprimidos, no reconocidos o no desarrollados de nuestra personalidad. Pues esas son algunas de las maneras en las que se manifiesta la sombra en nuestra vida. Y como has podido observar, son maneras muy frecuentes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros no integramos a la sombra, cuando no aceptamos todas esas partes negativas y aprendemos a trabajar con ellas, pues la sombra puede afectarnos muchísimo, puede sabotear de manera grave nuestra vida. Supe, por ejemplo, el caso de una persona que le iba muy bien en los negocios y resulta que cuando recibía cheques grandes y firmaba negocios importantes, pues se sentía mal, pensaba que él no tenía derecho a eso y al final, ¿qué pasó? Empezó a tomar malas decisiones, a hacer gastos, a meterse en negocios que no eran muy productivos y terminó arruinándose. ¿Por qué? Porque la sombra tomó el control. Pero hay una cosa también muy importante. La sombra no solo tiene aspectos negativos, la sombra también tiene oro escondido y por eso es importante liberar el potencial positivo de la sombra. Pues bien, contrario a lo que muchas personas suelen creer, la sombra no solo está constituida de cosas negativas, sino que también hay cosas muy positivas. Volviendo al ejemplo de las personas en las que crecieron en una familia donde evitaban el conflicto, pues resulta que en su sombra está contenida esa parte agresiva que quiere luchar por sus derechos o que quiere luchar por la autenticidad y que no teme ser diferente. Entonces, cuando nosotros incorporamos a esa parte que tenemos ahí en la sombra, pues nos volvemos personas más asertivas, menos tímidas, menos propensas a que los demás se aprovechen de nosotros porque tememos defender nuestros derechos o defender nuestras opiniones. También en la sombra puede haber, por ejemplo, aspectos creativos de las personas. En mi época, eso de ser artista, de ser artesano estaba súper mal visto. Si uno decía que uno quería ser un artista, un músico, un pintor, los papás decían que es que uno quería ser vago, que lo que quería era no estudiar y entonces estaba mal visto.
¿Qué ocurre? Pues claro, si tú tienes tendencias artísticas, musicales o en la pintura y has crecido en un entorno, pues tú tratas de ocultar eso y tú dices, no, es que los artistas son unos vagos, que no sé qué, y entonces eso está ahí oculto, pero cuando integras tu sombra, pues encuentras esa vena artística, ese potencial que puede traer muchas bendiciones a tu vida. Entonces, en la sombra hay muchas potencialidades. Puede ser que te han gustado los deportes, pero en tu casa era algo que no se fomentaba y ahí está ese deportista oculto que está esperando por salir. Entonces, en la sombra también hay muchas cosas extraordinarias que cuando las integramos, pues traen nuevas capacidades a nuestra vida que nos permiten ser quien realmente queremos ser, que nos permiten expresar nuestra autenticidad, esa parte que nos hace únicos ante el mundo y que por lo tanto nos convertimos en personalidades más profundas, más atractivas, mucho más poderosas. Y ahora vamos a hablar acerca de cómo podemos trabajar con la sombra. Pero antes una advertencia. No te apresures, la integración requiere tiempo y atención. Efectivamente, el trabajo con la sombra no es algo que haces en un fin de semana, que te vas para un retiro, te pones a pensar en la sombra y ya quedó todo solucionado. Es algo que tarda toda la vida, porque cada vez tienes aspectos ahí que van surgiendo y que necesitas estar trabajando, reconociéndolos, así que es un proceso que va a tomar mucho tiempo. ¿Y cuáles son las mejores maneras de integrar nuestra sombra? Pues lo primero es empezar por observar. Y aquí hay dos técnicas muy importantes, la meditación y el mindfulness. Meditar sabemos que es esa práctica de cerrar los ojos, centrar nuestra atención en algo que puede ser la respiración y tratar de concentrarnos en eso. Y el mindfulness es la práctica de prestar atención al momento presente. Ambas prácticas nos permiten empezar a observar qué es lo que ocurre en nuestra mente y resulta que ahí podemos empezar a conocer la sombra. Cuando nosotros empezamos a observar qué ocurre en nuestro interior, pues vemos muchas de esos impulsos negativos, de esa animadversión que tenemos hacia otras personas. Vemos, por ejemplo, emociones que sabemos que no deberíamos tener, como envidia, como una rabia sin mucha explicación hacia otras personas. Entonces, el hecho de estar observando nuestra mente empieza a darle luz a la sombra. La otra es llevar un diario, dedicar un tiempo. Yo, por ejemplo, dedico todos los días 20 minutos a escribir en el diario. Y lo que hago es dejar que mi mente vague. Dejo que los pensamientos vayan surgiendo como ellos quieren y los voy anotando. Esa es una técnica maravillosa para trabajar con la sombra. Otra técnica es lo que Carl Jung llamó imaginación activa. Y esta técnica consiste en sentarse en un lugar tranquilo donde no te interrumpan y empezar a ver tus pensamientos y empezar a tener una conversación contigo mismo. Puedes, por ejemplo, empezar a analizar un sueño. Tuviste un sueño y entonces te acuerdas de ese sueño y empiezas a preguntarte a ti mismo, bueno, ¿qué significó este sueño? En ese sueño apareció una señora que estaba como observando y esa señora tenía un gesto como enfadado. ¿Qué significa ese sueño? Tú lo que vas a empezar a descubrir es que recibes respuestas o puedes también preguntarte, bueno, esa persona con la que me enfada, que me disgusta tanto, ¿por qué? ¿Cuál es la parte de mí que se enfada y que se disgusta con esa persona? Al principio puedes creer que te estás contestando tú mismo, pero esto te lo garantizo. Si tú sigues llevando ese tipo de conversaciones, vas a ver que encuentras respuestas que no sabías, es decir, que otras partes de tu interior, de tu inconsciente, te empiezan a contestar. La otra es terapia o coaching. Muchas veces hablando con otra persona y otra persona que sabe acerca de cómo funciona lo de la sombra, pues te puede ayudar a identificar esos patrones. En mi trabajo como coach he podido ayudar a muchas personas a identificar, por ejemplo, creencias limitantes que se debían a su sombra, creencias que los impedían, por ejemplo, avanzar económicamente o creencias que, por ejemplo, los limitaban a la hora de encontrar pareja o creencias, por ejemplo, que los limitaban
a la hora de cambiar viejos hábitos. Entonces, cuando hablamos con una persona que conoce cómo funciona la sombra, pues nos puede ayudar a desbloquearnos. Ahora bien, todas estas técnicas lo que nos ayudan es a conocer a nuestra sombra. Y resulta que cuando nosotros reconocemos a nuestra sombra, podemos controlarla. Cuando nosotros nos negamos a reconocer la sombra, esa sombra sigue trabajando ahí en el inconsciente y nos hace pues cometer esas cosas de las que hemos hablado, estallidos de rabia y cosas por el estilo. ¿Y cuáles son esos aspectos positivos que trae a nuestra vida el trabajo con la sombra? Pues bien, el primero de ellos es mayor autocontrol. Como hemos visto, cuando no integramos en nuestra conciencia, en nuestro ego, los impulsos de la sombra, pues esos estallan sin que nos demos cuenta y pues nos llevan a realizar cosas que no queremos y que nos pueden perjudicar de manera grave. Entonces, cuando nosotros observamos eso, podemos controlar con mayor facilidad esos aspectos de la sombra. Otra de las cosas positivas que nos trae es confianza. Como hemos dicho también, muchas veces somos tímidos porque hemos crecido en un ambiente que favorece esa timidez, pero esa agresividad, esa asertividad está ahí en la sombra. Y entonces cuando trabajamos con la sombra, pues nos volvemos mucho más proactivos, mucho más asertivos, mucho más incluso encantadores, porque hay algo que es bastante seductor y es la confianza en uno mismo. Las personas tímidas que todo el tiempo están dudando de sí mismos, pues no resultan tan cautivadoras como alguien auténtico y que no teme ser el mismo. La sombra también nos ayuda a ser más empáticos. Cuando tú empiezas a observar lo que pasa en tu interior y todos esos aspectos oscuros, pues conoces mucho más a las personas y vas a entender a las personas muchísimo más fácil. Yo dedico un montón de tiempo durante el día a observarme a mí y a hacer trabajo con la sombra. Y eso es lo que me permite a mí trabajar como coach. Porque cuando mis clientes me están contando sus cosas, pues yo identifico cuáles son los aspectos de la sombra que se están manifestando ahí. Entonces puedo ayudar mucho más, pero eso se debe a todo el tiempo que paso yo observando lo que ocurre en mi interior. Trabajar con la sombra también nos produce paz interior. Hay muchas emociones negativas que están ahí en la sombra y que cuando nosotros las observamos podemos procesarlas y vemos que hay más tranquilidad. Puede ser que incluso haya traumas o haya cosas ahí que hemos tenido oscurecidas que ocurrieron en nuestra niñez, pero cuando les damos luz, cuando las reconocemos, pierden ese poder que tienen y encontramos mucha más paz. También libera energía creativa. Hablamos que muchas de nuestras facetas creativas están ahí. Y hay una cosa que ocurre. Hemos visto que los grandes artistas, por ejemplo, pintores, hemos visto también grandes escritores que conocen a su sombra, que se ponen en contacto con su sombra y han escrito obras maestras. Por ejemplo, Robert Louis Stevenson escribió una obra maestra que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y se trata esa obra precisamente de la sombra. Vemos también la obra de Oscar Wilde, que es el retrato de Dorian Gray. Esa obra también va sobre la sombra. Y el trabajo con la sombra también nos hace ser mucho más atractivos. Cuando nos ponemos en contacto con nuestro lado oscuro y lo podemos integrar, nos volvemos personas mucho más atractivas porque somos mucho más profundos, a veces somos mucho más ingeniosos, podemos conocer también el lado oscuro de las otras personas y eso hace que seamos mucho más cautivadores. Un caso, por ejemplo, en la historia es César Borgia. César Borgia era una persona malísima, malísima, viciosísima, pero era una persona encantadora. Podía descrestar a muchísimas personas. Deslumbró al rey de Francia, deslumbró a Maquiavelo, que Maquiavelo cuando lo conoció dijo que era un ser extraordinario. El rey de Francia también lo consideraba casi su hermano porque cayó cautivado ante la personalidad de César Borgia, que tenía ese lado oscuro muy malvado, pero que lo ayudaba a ser seductor. Ahora es tu turno. Cuéntame alguna de las anécdotas donde la sombra se haya manifestado en tu vida y que te haya hecho vivir situaciones embarazosas.
Pues bien, por hoy no es más. Si este episodio te ha gustado, dale dedito arriba. Te invito a que lo compartas y recuerda que nos vemos prontísimo. Chao.